La reforma del Estado argentino durante los 90. Segunda parte. Sociedad justa. Vemos que esta teoría es netamente conservadora, ya que a través del Maximin intenta asegurar un mínimo que garantice que la desigualdad llegue a un nivel tal que resulte en exclusión, ya que individuos, a los que ni siquiera se le reconocen algunos mínimos derechos, nunca podrían aceptar tales principios de justicia y por ende a dicha sociedad. La no aceptación de los principios de justicia significarían el quiebre del conjunto de relaciones sociales de cooperación y por lo tanto el retorno al estado de naturaleza. Proponiendo estos principios de justicia, es como Rawls considera que una sociedad puede organizarse correctamente, ya que el concepto de justicia se autosostiene y funciona como estabilizador social. 15. La persecución innata de fines individuales impulsa a que los individuos acuerden este principio de justicia, ya que él mismo garantiza la continuación de esta práctica. Y al mismo tiempo, este mismo accionar mantiene la cohesión social, ya que él actuar racionalmente redunda en beneficio para él todo. Por lo tanto, un individuo cualquiera se verá beneficiado en tres formas diferentes. Primero, él mismo podrá perseguir sus propios fines, será reconocido como actor individual y fin en sí mismo. Segundo, porque al perseguir sus fines resulta nuevamente beneficiado como miembro de toda sociedad. Y tercero, se beneficia por el hecho que tal criterio de justicia significa una garantía ante él. Retorno al estado de naturaleza. Es interesante remarcar cómo Rawls, a través de este concepto de justicia, ha logrado que la misma funcione como al medio más eficiente. Esto se evidencia en la causa por la que los individuos firman el pacto, es decir, al ser la justicia una garantía de cooperación y respeto, la justicia posibilita una mejor persecución de los fines individuales. Esto se mantiene igualmente una vez constituida la sociedad, ya que la estructura de las instituciones al funcionar como mano invisible generadora del bienestar general y por ende de autoconservación de la sociedad toda, el individuo comprende que es más beneficioso atenerse a los principios de justicia, ya que los mismos significan la perpetuidad del Estado civil. Hayek, justicia, libertad y mercado. Para entender el concepto de justicia que utiliza Hayek, debemos comenzar por considerar las acciones libres, como el elemento constitutivo de toda organización social, es decir, la libertad es el valor máximo de cualquier comunidad. El agregado de estas acciones formará el mercado, el cual surgirá como expresión de dicha libertad y por ende de sociedad justa. Adhiriendo a la escuela austriaca de económica, Hayek parte de la idea de elección libre como clave para la formación de precios y construcción del mercado. Por lo tanto, esta libertad cotidiana es la que determina las condiciones de la integración humana. Ahora bien, el autor supone, al igual que gran parte de la filosofía occidental, que el hombre se necesita de los otros, no ya para constituirse como ser, sino simplemente como medios para su supervivencia. Esta supervivencia, limitada por la escasez de recursos, depende entonces no solo de la producción individual, sino de la disponibilidad que estos productos y recursos tengan para la sociedad toda. Es aquí donde surge el mercado, como aquel espacio abstracto donde se aglutinan todas las relaciones de intercambio. Sin dar por explicitada la tesis de Hayek, podemos decir entonces que el autor intenta mostrar el papel clave que juega la economía en los procesos de integración social y, a su vez, la superioridad ética que tiene ésta
en relación al orden moral y político de una comunidad. Los precios. Para entender la profundidad de la argumentación de Hayek, tenemos que comprender la naturaleza del mercado y la composición del precio, como elementos constitutivos de dicha institución. Comprendiendo a los individuos únicos y diferentes, atribuimos a los mismos preferencias, necesidades y recursos particulares y versátiles. El mercado se constituye entonces como un proceso de integración social por el que múltiples individuos, dotados de recursos diversos, satisfacen las necesidades de individuos igualmente múltiples, capaces de múltiples demandas. 16. Ahora bien, esto da lugar a que dichos intercambios deban realizarse de forma justa. El hecho de que sean objetos distintos los que se intercambian implica un criterio de medición que determina una igualdad entre dichos elementos. El dinero aparece entonces como un bien abstracto que posibilita dicha igualdad a través de la fijación de valor. Siendo este un bien divisible, transportable y universalmente demandado, este se presenta como la capacidad de conducir la oferta existente en beneficio propio. Con la mediación del dinero, el mercado adquiere su dinamismo y posibilita la circulación de bienes en condiciones justas. No obstante, el dinero funcionará solo como representante de un valor constituido anteriormente. Ese valor es lo que los individuos están dispuestos a ofrecer por otro bien, y a su vez lo que están dispuestos a entregar de determinado bien, en otras palabras, el valor es el precio de las cosas. Teniendo en cuenta la dinámica de los precios, podemos ver a la economía como un gigantesco proceso de ajuste por el que se coordinan ofertas y necesidades de diferentes individuos. El contexto de integración y justicia que la economía construye evidencia que el trabajo realizado por un individuo no solo lo beneficia individualmente, sino que a todos sus pares. Se da lugar a pensar, entonces, que la denominada división del trabajo se presenta como el medio más razonable de involucrarse a dicho sistema. El complejo de relaciones que este sistema potencialmente puede contener, presenta la oportunidad al individuo a especializarse, agregar valor a un determinado bien, sabiendo que éste podrá ser intercambiado equitativamente por otro bien que pudiese llegar a necesitar. En suma, Hayek utiliza esta argumentación para enmarcar y redefinir a la economía como catalaxia, término griego que hace referencia no solo al concepto de intercambio, sino también al de admitir en comunidad incluso al de convertir al enemigo en amigo. 17. Como dice Pacheco, Hayek mueve el centro de reflexión social hacia el ámbito marginal de la economía. Esta redefinición provee al término economía una función clave en el desarrollo social de cualquier comunidad. La economía se posiciona así como el espacio de estructuración social que posibilita su integración y progreso. En este proceso los precios adquieren una relevancia tal que su correcto funcionamiento derivará en un justo funcionamiento de la sociedad. Para comprender la importancia de los precios en una sociedad, necesitamos entender lo que en economía política se llamó revolución marginalista. Esta revolución se dio en el siglo XIX, de la mano de algunos economistas como Jevon, Walras y Menger a partir del concepto de utilidad marginal. La importancia de este concepto produjo un cambio en la forma de entender el valor o utilidad de un bien, ya que éste deja de depender de la cantidad total de bienes disponibles y obtiene su valor de la apreciación
que los oferentes y demandantes tengan de la última unidad o unidad adicional que se pone a disposición. En otras palabras, un bien adquiere un valor determinado una vez que él mismo ha sido incorporado al mercado, donde es puesto a disposición del resto de los individuos, y el juego de preferencias y necesidades determinarán finalmente su utilidad. Es importante remarcar que esta utilidad no se da de forma regular, sino que supone una variación marginal entre una unidad y la otra. El concepto de utilidad marginal supone entonces una marginalidad decreciente, es decir, la utilidad o satisfacción que provee un bien es menor en la medida que se repite el consumo del mismo. Por lo tanto, la primera dosis de un bien tendrá un nivel de satisfacción mayor que la segunda dosis, y así sucesivamente. Agregando más, surge la idea de preferencias. Es un supuesto antropológico que la teoría económica utiliza para explicar las diferentes de valor que los individuos otorgan en diferentes momentos y lugares a los diferentes bienes. Los precios se derivan entonces de las relativas preferencias que demandantes y oferentes tiene por una unidad adicional de un bien. Hayek, inscripto en esta corriente, destacará el carácter subjetivo de los fenómenos económicos. Por lo tanto, todo intercambio se produce, no por un valor objetivo intrínseco al bien, sino por un valor subjetivo e incontrolable, como es la preferencia marginal individual. Esto lleva a situar al individuo como motor único de las relaciones sociales, ya que ninguna institución o racionalidad podrían determinar dicha utilidad marginal. 18. El autor considera que cualquier intervención en los precios significaría una alteración de la principal función del precio, que es la de ser la expresión de un conjunto de información sobre las preferencias individuales. Ninguna mente, ordenador o estado pueden procesar dicha cantidad información, y menos aún, inducir regularidades o tendencias. La cantidad y variabilidad de las preferencias de un conjunto de individuos pueden ser coordinadas e integradas solamente a través del precio y del mercado, excluyéndose así cualquier agente u objeto externo al libre juego de la utilidad individual. Únicamente a través del mercado es posible distribuir los bienes de forma eficiente, es decir, ahí donde obtiene su mayor utilidad marginal. Hayek considera que cualquier distribución por parte de un poder central es ineficiente, debido a que el costo de oportunidad que se debe afrontar siempre es mayor que el mercado pudo hacer. Esto se debe a que todo recurso administrado por el poder central es detraído de los ciudadanos que pudieron haberlo invertido de forma más eficiente. Al mismo tiempo, el Estado, al proveer servicios de forma gratuita o de bajo costo, generan que la demanda de los mismos se eleve de forma infinita. Pero la oferta, al ser finita, el consumo de dichos servicios se restringe, lesionando así el derecho al consumo de algunos y beneficiando a otros a partir de recursos de terceros. Ante estos desajustes, es que Hayek remarca no solo la ineficiencia del sistema, sino también la falta de justicia en el mismo, la comunidad y los fines. Desde Aristóteles, la filosofía social ha tenido que lidiar con el problema del individuo frente a la comunidad. Muchos autores han propuesto que la comunidad debe servir a las necesidades individuales, por lo tanto, solo a través de la integración social es como el hombre puede alcanzar sus propios fines. Pero es justamente cuando la integración social comienza a ser una condición necesaria para el desarrollo individual que el problema de los fines sociales reaparece,
demandando al individuo parte de su libertad. Así surge la necesidad de una instancia supra individual que determine cuáles son dichos fines, qué acciones o recursos serán demandadas los individuos y cómo, a su vez, serán distribuidos. Ante este esquema, Hayek elabora su crítica, considerando que el individuo, supuesto fin de la acción social, no puede estar involucrado en esa misma acción. Esto se debe a que la libertad es un valor que de ningún modo puede ser restringida. Ahora bien, la propuesta de Hayek se centra en considerar que ninguna forma de poder centralizado, o incluso razón intersubjetiva, pueden determinar cuáles son esos fines que la sociedad debe satisfacer, entendiendo a los individuos como autónomos y singulares. La variedad de preferencias es de tal magnitud que ninguna racionalidad administrativa puede abarcar esos fines, y menos aún distribuir recursos para su persecución sin que esto signifique un derroche. El autor, entonces, propone observar, considerar a las instituciones que no han surgido de alguna razón, sino más bien aquellas que nacido del propio devenir evolutivo de la historia humana, es decir, las intuiciones propias del mercado. Hayek considera que solo a través del mercado, las sociedades han podido integrar las diferentes preferencias individuales y por ende progresar. Solo a través del mercado fue posible poner a disposición del otro el fruto de la actividad individual. Y por medio de un criterio de medida, fuese posible la integración de fines individuales. Por lo tanto, el mercado, como ordenación espontánea de las sociedades humanas, cumple principalmente dos funciones. Por un lado, habilita un espacio en el cual los individuos pueden ofrecer el producto de la persecución de sus fines individuales, y al mismo tiempo pueden hacerse de los recursos necesarios para la realización de esos fines. Por otro lado, proporciona un criterio de medida que evalúa los bienes y sintetiza la variedad de preferencias que los individuos tienen por dichos bienes. El precio posibilita la aglomeración de una abundante cantidad de información sobre los individuos, la cual permite conocer la evaluación que hacen los individuos sobre un bien en función de la variedad de fines individuales. El precio funciona entonces como un aglutinador de fines, ya que ante la presencia de un medio o bien demandado, el conjunto de preferencias se plasma en dicha expresión de valor. Así los fines determinan los valores de los medios, pero al estar enmarcados dentro del mercado, el valor final se define marginalmente, por el último demandante del bien, posibilitando el mínimo precio posible, y por lo tanto una distribución más eficiente de dichos bienes al menor precio posible, independientemente de los fines individuales. 19. Asimismo, la sociedad surge como una comunidad de medios, la cual posibilita que los fines se independicen de cualquier otro orden social. El precio logra que los bienes se objetivicen, aislándolos de los fines o preferencias individuales. Así todos los bienes pierden su valor absoluto y se revalúan en función de su valor de cambio, quedando disponibles como un mero medio para cualquier fin. Por lo tanto, una comunidad de medios es aquella sociedad que ha logrado hacer ser de un orden abstracto, es decir, aquel conjunto de normas abstractas por las que la comunidad se organiza independientemente de fines comunes. Hayek encuentra de gran importancia esta separación. El autor considera que una sociedad que haya logrado esta independencia es una sociedad madura, ya que a través de su economía ha logrado un orden abstracto de integración social, sin dejar de lado la libertad individual.
En las sociedades primitivas, la relaciones era de carácter personal, donde el objeto de la acción era un fin último que tenía valor en sí mismo. Las personas eran el objeto de las acciones, por lo tanto no había una discriminación entre medios, fines e individuos. Por el contrario, en las sociedades que han desarrollado un orden abstracto, el objeto de la acción se desentiende los fines personales. Los fines individuales no están expresados en el objeto de dicha acción, sino en el beneficio que dichos objetos pueden traer. Es decir, el valor de los bienes no está dado por lo que el bien en sí mismo pueda valer o producir, sino por lo que el beneficio de la utilización de dicho bien genera en función de cierta preferencia o fin. Dentro de este orden, un trabajador o un comerciante no se dedica a hacer feliz a la gente a través de sus productos, sino más bien a proveer de los mejores medios posibles para que estos puedan alcanzar dicha felicidad o realización. Avanzando más, nos movemos a la cuestión de la libertad individual. Así, el autor considera que en las sociedades primitivas, donde las acciones tenían como objetivo a los individuos, la construcción de la identidad como individuo era determinada por su relación con los demás, solamente por lo que la familia, grupo de pares y demás pudieran decir. No es así en las sociedades desarrolladas, ya que la autonomía y la libertad han sido fomentadas a través del orden abstracto. El ideal de autonomía es imposible de ser realizado dentro de un entorno familiar. En cambio, en una sociedad donde el individuo debe valerse por lo que él mismo hace, no determina lo que el individuo es. Las relaciones sociales, a través del orden abstracto, proporcionan un variado margen de medios por lo que el individuo por sí mismo podrá entonces definirse a sí mismo. Si bien la dependencia hacia otros es insuperable, las mismas solo se constituyen como medios para la realización individual, libre de cada ser. Siguiendo a Pacheco podemos señalar, entonces, dos ventajas de este sistema. Por un lado, que los individuos son libres de ser lo que cada uno determina, dando lugar a la diferenciación individual. Por otro lado, el mismo sistema dispone de los mecanismos necesarios para integrar esas diferencias y traducirlas en nuevas ofertas que incremente la variedad total de medios y por ende la persecución de más y diferentes medios. 20. Libertad y propiedad. Para Hayek, una sociedad civilizada es aquella que logra el ajuste y coordinación de una multitud de acciones libres, es decir, de individuos libres. Lográndose esto no a través de los designios de una mente racional o de un poder central, sino de la libre interacción por el que se ponen a disposición los medios para la persecución de fines individuales. Por lo tanto, es el mercado la base de toda civilización libre. Ahora bien, para que el libre comercio pueda constituirse como el orden abstracto de integración social, la justicia debe ser la virtud que caracterice los intercambios a realizarse. La justicia, o equivalencia, en las diferentes transacciones, es la condición previa para la integración social. Esto se debe a que la reciprocidad en los intercambios posibilita la división del trabajo. Un individuo decidirá invertir en cierta actividad solo en tanto sepa que el producto de accionar será receptado por el resto de la sociedad. Así, en la medida que una actividad sea socialmente útil, la misma sociedad garantizará la riqueza para incentivar dicha actividad y el respeto por la retribución que hubo sido entregada. Hayek considera que, ante cualquier actividad útil socialmente, es decir que trae cierto beneficio y funciona como medio para el alcance de
Fines particulares, la sociedad se vuelve deudora del benefactor. Pero esta injusticia se salva, solo a través de la justicia en los intercambios. Solo a través del precio, la utilidad de dicha actividad determinará el valor de la misma y, por ende, una justa y no condicionada retribución. Entonces, solo a través del sistema de precios se logra el máximo rendimiento marginal y la distribución más eficiente. Es por esto que Hayek cree que es imposible alcanzar el máximo social o justicia social a través de un sistema de decisión central, ya que él mismo debería tener la suficiente cantidad de información para conocer los recursos disponibles y distribuirlos de forma justa en función de la utilidad o preferencia que los individuos tienen de ellos. Pero a la medida que las sociedades se amplían, cada vez más las preferencias se diversifican, haciéndose imposible contener tal cantidad de información y por lo tanto es necesario aplicar criterios abstractos que permitan la libre acción de estos individuos. Como mencionábamos antes, la integración social necesita de ciertos criterios abstractos, siendo el primero de ellos es la justicia en los intercambios. Hayek agrega también la propiedad, la posibilidad de libre transferencia, y por ende de organización social, supone un conjunto de reglas que limitan el espacio de la propiedad. El intercambio de bienes necesita de la una correcta delimitación y respeto por los elementos a intercambiar. Así surge la necesidad del reconocimiento de la propiedad y de la garantía de seguridad en la posesión a través de la restricción al uso de la fuerza. En su desarrollo, Hayek entiende a la propiedad como una propiedad plural, es decir, aquellos objetos que pueden ser intercambiados, pero para que este intercambio pueda ser realizado necesita del reconocimiento social. Por lo tanto, la propiedad deja su carácter privativo y se convierte en una propiedad plural en la que solo el mutuo consentimiento posibilita la libre apropiación y el mutuo reconocimiento. Del derecho 21. Esta se diferencia de la una propiedad privada absoluta, que es aquella que caracteriza a los bienes del príncipe o señor feudal, en el que el derecho de la misma era externo al resto de la sociedad, por lo tanto el único propietario absoluto, más allá de las transferencia que hubiera hecho, continuaba siendo el soberano. Por lo tanto, la propiedad se presenta como la expresión de la libertad individual, ya que la misma es el principal objeto de las decisiones libres. Hayek considera que las sociedades en las que no se respeta y reconoce esta forma de acción libre, la idea de libertad se vacía de contenido, sin propiedad, los sujetos son meros agentes sin capacidad decisoria y sin disponibilidad sobre los recursos. 22. Estas son las sociedades expropiada, donde la propiedad al estar en mano del poder central, la libertad pierde su significado, y los bienes pasan a ser una propiedad absoluta del régimen. La falta del reconocimiento de la propiedad plural incluye un segundo mal. Esto es la ineficiente distribución de bienes, a través de la reducida información con la que se maneja cualquier poder central. Así, en los sistemas de expropiación, los precios pierden totalmente su sentido, ya que las decisiones económicas no basadas en el cúmulo de información que representan los precios, sino más bien en criterios particulares y parciales sobre la vasta multiplicidad de preferencias sociales. Agregando más, encontramos como la justicia implica la propiedad, la decisión individual, en función de la una utilidad marginal superior, a través de un mecanismo adecuado de coordinación. Posibilita que logre el máximo de perato y por ende, de la
Justicia social. Hayek cree que el conjunto de preferencias que se aglutina en el precio permite que la distribución de la utilidad se logre de forma eficiente, dando por resultado un punto en el cual los bienes sociales alcanzan su máxima utilidad. Así el máximo ajuste entre las utilidades y propiedades individuales logra el óptimo parentiano de justicia conmutativa, libertad y ley. Ahora bien, para que el orden extenso y la justicia social puedan darse en las sociedades, Hayek considera que es necesaria una disposición moral hacia el reconocimiento mutuo y el respeto por la propiedad ajena. Una sociedad comienza su proceso de civilización en la medida que ha logrado la represión de los impulsos internos que llevan apropiación de cualquier cosa que les apetece o al uso de la fuerza. La civilización implica un recorte del alcance de las decisiones hasta el límite de lo ajeno, que es posible intercambiar a través del consenso. Surge así una paradoja, por la que a través de las restricciones se logra un horizonte mayor de libertad. Es decir, a través del consenso y la articulación de voluntades individuales se hace posible la obtención de una mayor cantidad de medios para la persecución de una mayor cantidad de fines que los que pudieron haber sido reprimidos. Esta actitud moral tiene su reflejo en la ley. La ley promulga aquello que es lo correcto y expresa la voluntad común de la sociedad. La ley es la explicitación de la justicia, de lo que es mío y de otros, de los derechos que unos a otros nos reconocemos, y de la seguridad que unos y otros tenemos de poder contar con aquello que libremente se ha pactado. 23. Es necesario aclarar que Hayek presupone un concepto de ley en referencia al common law anglosajón. El sistema jurídico británico concibe a la ley como producto del desarrollo histórico, en el que quedan plasmadas las costumbres, principios y actitudes morales de la praxis civil. Las normas jurídicas no constituyen un artificio por el que se ordena la sociedad, sino más bien una expresión de las voluntades que acatan dichas normas al tiempo que las modifican y constituyen. Basado en esta idea, el autor logra que la propiedad se fundamente en la ley, sin que ello signifique una restricción a la libertad, ya que el imperio de dicha ley no emana de algún elemento o sujeto externo al individuo, sino más bien de su propia voluntad. Así, gracias a ley y a la constitución de la propiedad, la indisponibilidad de un bien hace que él mismo obtenga un valor, preferencia, por la que los individuos deban intercambiar, consensuar. En otras palabras, la ley da contenido a la información, la imposibilidad de alcanzar un objeto por la fuerza, obliga a expresar las preferencias por el mismo, constituyendo finalmente el sistema de precios por el que se integra dicha información y posibilita una eficiente distribución. 24. El orden extenso. Para profundizar más en el pensamiento de Hayek, debemos entender la idea de orden extenso. Para ello el autor distingue entre las sociedades primitivas y las sociedades civilizadas. Las primeras, en semejanza a las Gemeinschaft Titanis, la integración social, está dada por las relaciones interpersonales en las que se participa de fines comunes, se presenta una cooperación concreta a los fines concretos de los individuos cercanos. Por el contrario, en las sociedades civilizadas, la integración social se da gracias a un orden de cooperación de tipo extenso y abstracto, es decir, un conjunto de normas abstractas, por las que el individuo actúa sin saber a quién beneficia, pero motivado por sus propios fines despejados de los problemas concretos de los demás. A través de este
Orden extenso: el individuo produce un bien abstracto que beneficiará un bien concreto de otro individuo desconocido. Así se constituye una moral abstracta, por la que el individuo actúa bien, solo en la medida que respete las normas del sistema 25. Por lo tanto, a través de la persecución de sus propios fines, contribuirá al bienestar del otro, y su acción ser considerarse buena. Ya que solo a través de fines individuales es posible producir los medios necesarios para que el otro pueda alcanzar sus propios fines también, lográndose un beneficio mutuo. No somos buenos porque proporcionemos estos o aquellos fines a estas o aquellas personas, sino porque facilitemos a cualquiera lo que necesita para obtener lo que él quiera. 26. Hayek, al proponer este orden extenso, concibe una ética abstracta, contrapuesta a éticas concretas como el cristianismo o formales como la kantiana, ya que la misma deja de fundamentarse en dictámenes divinos o del imperativo categórico, para cimentarse en un orden impersonal y externo a cualquier sujeto. Por lo tanto, el autor considera que el mayor acto inmoral sería aquel que fuera en contra de este sistema, ya que, de esa forma, quizás se beneficiaría a unos pocos, pero se derrumbaría todo el beneficio que sostiene a la sociedad toda. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.